Relatos Paranormales Oficial. Yo tenía unos 8 años de edad más o menos. Junto a mis padres fuimos a pasar unos días a la casa de mis abuelos, quienes en ese entonces vivían en un pueblo que está muy lejos de la ciudad. Ellos eran muy devotos, en especial mi abuela, y como era la única nieta mujer, aparte de ser la menor de todas, ella solía llevarme todos los domingos a misa, en tanto duraba nuestra estadía en ese pueblo. La casa de mis abuelos era enorme, así que era normal que mis tíos también coincidieran con nosotros cuando íbamos a visitarlos. A raíz de eso, prácticamente se juntaba toda la familia, siendo mis primos y mis hermanos quienes se puede decir que dominábamos el lugar. Me refiero a que prácticamente nos permitían hacer casi todo: jugar con los abuelos, correr por el campo que rodeaba el terreno de la casa, ayudar a los peones con los animales y todo lo que se puedan imaginar que un grupo de niños revoltosos haría al sentirse totalmente libres. Una tarde, decidimos ir más allá de los límites que nos tenían permitido ir. Había un pequeño lago a una determinada distancia de la casa, y siempre que íbamos, era acompañados por un adulto. Pero en esa ocasión, nadie nos quiso llevar, porque faltaba un día para el cumpleaños de uno de mis hermanos, y querían hacer los preparativos para la fiesta. Pero al final, eso nos sirvió de ventaja, pues como no nos estaban cuidando, fue mucho más fácil para nosotros poder escabullirnos. Durante el trayecto, nos topamos con una vieja y pequeña iglesia, o mejor dicho, lo que quedaba de esta, ya que estaba totalmente en ruinas, con solo decirles que apenas un par de paredes se mantenían aún en pie. Ya no tenía el techo, ni tampoco los hermosos ventanales que yo recordaba. ¿Pero qué le pasó a la iglesia? ¿Quién le hizo esto? ¿Por qué la destruyeron?, pregunté sorprendida. Ciertamente ya tenía varios años de que mis padres no nos llevaban a la casa de los abuelos, por lo que no estaba al tanto de lo que había pasado. Nada, Jorgelina, no le pasó nada. Mi madre me contó que el padre Santiago falleció el año pasado. Ya estaba muy viejito. Luego vino otro sacerdote mucho más joven, pero él quiso trasladarse a la iglesia del pueblo, pese que aquí son pocas las familias que viven por esta zona. Así que por eso, él prefirió dedicarse directamente a todos y no estar yendo y viniendo por todos lados. Así que desde entonces, los abuelos van al pueblo cuando quieren estar en alguna misa. Nadie más le dio importancia a esta. Y ya saben cómo son los animales del campo. Aprovecharon que quedó abandonada y fueron ocupándola. Paralelamente, aquel tiempo se encargó de echarla a perder. A fin de cuentas, ya era muy antigua, y era de esperarse que se viniera abajo sin que nadie la cuidara, respondió Alonso, el más grande de mis primos. Alonso y mis tíos vivían en una ciudad que básicamente quedaba cerca del pueblo, así que nunca faltaban los días en los que aprovechaban para ir a visitar a mis abuelos, y es por eso que sabían todo lo que había ocurrido. Sentí mucha tristeza, no solo porque tenía muchos recuerdos lindos de esa iglesia, sino que también porque ahí llegué a conocer al padre Santiago por mucho tiempo, y sí, él ya era un sacerdote muy viejito. Pero todo lo ameno que había vivido dentro de ese lugar se opacó con lo que experimentamos esa tarde, cuando les insistí a todos para que fuéramos a mirar las ruinas por unos momentos, lo que a su vez sería el inicio de algo inesperado e indecible, que es en lo que se basa mi historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede un demonio entrar en una iglesia? Mi nombre es Jorgelina Santos, y los acontecimientos espeluznantes que están a punto de conocer comenzaron precisamente esa tarde, en la que nos acercamos a las ruinas de aquella iglesia hace ya más de 20 años, para luego dar continuidad años más tarde, pero en otro lugar, en el que, por cierto, jamás en la vida una persona puede llegar a pensar que ocurran esa clase de cosas. Si con solo verla a una cierta distancia provocó que me invadiera una nostalgia y una tristeza enorme, imagínense lo que sentí cuando estuve parada sobre lo que fue una vez el piso de un lugar sagrado. En tanto mis primos y hermanos comenzaban a buscar algo que les llamara la atención
Entre aquel montón de escombros, yo intentaba contener mis lágrimas, pues les prometo que hasta podía ver al Padre Santiago dando la misa detrás del altar, el que ahora estaba hecho añicos. Habrían pasado unos 10 o 15 minutos, cuando Alonso nos propuso que ya mejor nos fuéramos, porque debíamos llegar hasta el lago y disfrutar ahí un buen rato, para después volver rápidamente a casa, sin que los mayores se dieran cuenta. Todos estuvimos de acuerdo, pero cuando comenzamos a salir de las ruinas, fue cuando comenzó el fenómeno paranormal. Era el sonido de la típica campanita que usa el monaguillo para hacer sonar durante la misa. La escuchamos tenuamente en primera instancia, y cuando ya todos nos percatamos de ello, el sonido comenzó a hacerse más intenso. Hasta ese momento no sentimos miedo, pues pensamos que podría tratarse de alguien que anduviera oculto, jugándonos una broma. La parte perturbadora ocurrió en los instantes posteriores. Eran rezos, les juro que eran rezos, pero muchos, como si decenas de personas estuvieran murmurando oraciones que parecían hacer eco en el sitio. Eso sí nos asustó, porque hasta los escuchamos muy cerca nuestro, como si las personas estuvieran en las cercanías. Uno de mis primos gritó, siendo ese el momento indicado para comenzar a correr despavoridos. Yo era la que iba en la última posición, y pese al intenso temor que tenía, cometí el error de voltear mientras yo corría. Quedé asustada, pues en el justo lugar donde segundos antes estábamos, muy cerca de los restos del altar, había un niño usando el ornamento blanco, ese que visten los monaguillos. En una de sus manos tenía una pequeña campanita, a la que ladeaba ligeramente de un lado a otro. Era él quien emitía ese sonido. Caí en medio de las malezas, no sin antes dar un tremendo grito de espanto. Mis primos que se encontraban más cerca se detuvieron y se regresaron para ayudarme a levantar. Y en tanto emprendíamos la huida de nuevo, yo comencé a llorar horrorizada, repitiendo una y otra vez que había un niño deforme ahí. Pues en efecto, es lo que alcancé a ver de ese niño. Tenía la cara deforme, negro, como manchado. Mantenía la boca abierta, cuyos labios eran gruesos, desproporcionalmente a su figura, empapados en lo que creo era su saliva, que a la vez fluía cayendo por su mentón. Sus ojos eran negros en su totalidad, como si no tuviera pupilas. Horrida mirada que me estremeció a tal punto que jamás pude sacarla de mi mente. Y no, esa tarde no fuimos al lago como teníamos planeado. Seguimos corriendo en dirección hacia la casa de los abuelos, donde llegamos sin aliento y sin ganas de volver a ese sitio nunca más. Según los niños, nadie más que yo vi al ser deforme, al diablo, como yo lo catalogué. A duras penas pudimos mantener en secreto lo que nos había pasado en esa iglesia caída, puesto que si nuestros padres se enteraban, de seguro nos iban a castigar. El tiempo continuó su trayecto como debe de ser. Muchas veces más volvimos a la casa de mis abuelos, pero jamás nos acercamos por ese lugar donde nos asustaron. Ya en los tiempos de nuestra adolescencia, prácticamente no quedaba nada de esa iglesia. En su lugar, edificaron una finca, cuyos habitantes no viene al caso mencionar. Años después, fallecieron mis abuelos. Desde entonces, uno de mis tíos vive en esa casa junto a su familia, y por consiguiente, la costumbre de ir de vacaciones a ese lugar se fue esfumando como nuestra juventud. Transcurría la década del año 2010, cuando yo tenía unos 22 años de edad. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, pero aún así me daba un lugar para poder asistir devotamente a misa, en memoria a la costumbre de mi abuela. Fue un domingo cualquiera, cuando asistí a la iglesia de la colonia, como lo hacía, cuando me llevé una sorpresa. El padre que teníamos había sido trasladado, y en su lugar estaba el padre Félix, quien se trataba nada más ni nada menos del que reemplazó en aquellos tiempos al difunto padre Santiago, es decir, al que se encargaba de la iglesia del pueblo, donde estaba la casa de mis abuelos. Ahora bien, no hubo nada malo en todo eso. El detalle fue que al verlo, inexplicablemente se me vino a la mente
la perturbadora experiencia que tuvimos siendo niños con mis primos y hermanos. Cuando llegué a casa, le comenté sobre el cambio de sacerdote a mis padres. Para ese entonces, ellos ya estaban al tanto de lo que pasó en nuestra infancia, ya que yo misma se los conté años después. Para ellos fue un simple susto de niños mal portados, pero como les dije recién, ver al padre Félix para mí fue como revivirlo todo y por ende me quedé intranquila. Esa misma sensación me llevó a que me interesara acudir a la iglesia más seguido. No sé, tal vez quería quitarme esa duda que tenía. Me refiero a no saber si en realidad fue un demonio lo que vi aquella tarde. Al siguiente domingo acudí nuevamente, pero en esa ocasión le pedí al padre Félix hablar con él. Fue un momento grato el que pasamos, ya que se acordó de mi abuela, como así también de mí. En un principio no me animé a contarle lo ocurrido, así que preferí dejarlo para más adelante. Eso sí, aconsejada por él me uní al coro de la iglesia, argumentando que necesitaban jóvenes. Así fue como empecé a visitar el lugar casi todos los días. El grupo de chicos del coro era muy amable y la pasábamos muy bien, pero tanta tranquilidad se disolvió cuando una tarde, estando practicando los cantos, aconteció lo que menos imaginaba. Me acuerdo clarito cómo se me erizaron los vellos de mis brazos, porque les juro que aquel tétrico sonido de campanita comenzó a sonar tenuemente. Todos lo oyeron, ya que hicieron silencio de inmediato, y mirándose unos a otros, comenzaron a preguntar qué era eso. Cabe mencionar que ensayábamos en un pequeño salón que hay al lado del templo. Uno de los muchachos se levantó y fue hasta ahí pensando que algún niño se había quedado después de la misa y que estaba jugando con la campana, pero cuando regresó, nos dijo que no había absolutamente nadie en el templo, en el justo momento que la campana dejó de escucharse. Todos quedaron pensativos, confundidos, porque segundos después el sonido retomó, excepto yo, por supuesto, que estaba temblando de miedo porque percibía lo que podría ser. No sé a quién se le ocurrió la idea. El caso fue que comenzamos a rezar para que aquel extraño fenómeno pasara. Ya saben cómo son estas cosas. Algunos pensaron que podría ser el alma de algún devoto fallecido, y no faltó el que atribuyó el evento como algo místico. Lo cierto es que yo pude recuperar la calma cuando todo acabó, y sin dar muchas explicaciones, me fui rápidamente a mi casa. Pasaron varios días hasta que me animé a regresar. Mientras tanto, los chicos del coro me enviaban mensajes o llamaban para preguntarme por qué había dejado de asistir a los ensayos. No les dije la verdadera razón, pero sentía que tenía un compromiso que cumplir. Por otro lado, esa fue la primera vez que se me vino a la mente el famoso dilema. Me refiero al que dice que un espíritu malo no puede ingresar a una iglesia. Sin embargo, para poder estar más confiada, finalmente me animé a platicar con el padre Félix y le conté la experiencia vivida en la infancia. En ese momento, él simplemente me animó a no dejarme llevar por ello, diciendo que todo era una tentación, que solo debía rezar para que así nada más pasara. Le creí, pero días después me daría cuenta que con las oraciones no era suficiente. Recuerdo que era una noche de sábado. La misa había terminado y los chicos del coro ya se habían marchado. Solo yo me quedé con el padre por unos minutos más, hasta que él se marchó también después. Yo era de mucha confianza para él, así que también ocupaba el cargo de sacristán. Por ende, me quedé acomodando todo y preparando las cosas para la misa de la mañana siguiente. Había un señor que se encargaba de las llaves, o sea, que él abría y cerraba la iglesia. Cuando salí de la sacristía, no lo vi, pero supuse que estaba afuera platicando con alguien, como solía hacerlo. Quise aprovechar el momento y me acerqué a una de las filas de bancos, donde me puse de rodillas para así rezar antes de irme. Estaba en eso, cuando comencé a escuchar que una señora inició sus rezos detrás de mí. No le di mucha importancia, pensando que alguien había vuelto a entrar. Pero cuando el rezo empezó a combinarse con las de otras personas, y peor aún,
con unos murmullos que me resultaron conocidos. Un escalofrío me recorrió hasta el alma. El estado de pánico en el que caí es incomparable. No quería darme la media vuelta para mirar. Ahora sí sabía de qué se trataba. No obstante, levanté de forma lenta la cabeza para mirar hacia el frente, al mismo tiempo en que el macabro sonido de la campanilla comenzaba a sonar de nuevo. Ahí estaba el niño, la aparición, el demonio como yo le decía. Idéntica mirada siniestra, rostro monstruoso y espeluznante, con la única diferencia que ahora no usaba la vestimenta de monaguillo, más bien estaba sin nada puesto, lo que me permitió ver que su cuerpo estaba cubierto de granos enormes, como si de una bestia infernal se tratara. El señor que tenía las llaves dijo que me encontró a mitad de los asientos, gritando como loca, aterrada y totalmente fuera de mí. Me sacó del templo porque yo no paraba de mencionar que el diablo estaba ahí adentro. Para que puedan darse una idea de la magnitud del miedo que padecí esa noche, mis propios padres me pidieron que ya no regresara a la iglesia, y cuando al paso de los días logré tranquilizarme, recién entonces el padre Félix vino a casa a verme. Jorgelina, hija, te pido disculpas por haber aminorado la situación que me contaste, y la razón es que no estaba muy seguro de lo que era, y no quería que temieras ir a la iglesia. Pero finalmente pude averiguar lo que realmente pasó. Ya me habían comentado algo, cuando aquella vez me trasladaron a la parroquia del pueblo de tus abuelos, pero en ese momento ni yo podía asumir con certeza la verdad. El padre Santiago falleció de un infarto, y cuando fueron a retirar sus cosas, hallaron entre sus libros una especie de diario, donde él escribía lo que le estaba pasando. Aparentemente un demonio lo acosaba, tal vez invocado por los mismos brujos del pueblo, pues por desgracia, es común que nosotros los sacerdotes no seamos bienvenidos por esa clase de personas. Hoy en día estoy seguro que sí, que fue un demonio el que ocasionó el fallecimiento del padre Santiago, quien sin duda alguna lo enfrentó hasta su último suspiro. Fue por eso que me pidieron que mejor me ocupara de la iglesia del pueblo. Mientras tanto, las personas más cercanas al padre y quienes sabían de su lucha espiritual se encargaron de derribar aquella vieja iglesia. Y con respecto a tu pregunta, la respuesta es sí. Los demonios tienen jerarquía, al igual que los ángeles, y así como estos, hay algunos que son más poderosos que otros, siendo esa la explicación del por qué la maldad también puede manifestarse dentro de un templo santo. Guardo en mis recuerdos esa plática que el padre Félix me dio esa vez. No solo disipó mis dudas, sino también que me dejó una gran enseñanza. Erróneamente, como todos pensamos, el mal no solo está en los lugares tenebrosos, cementerios o hogares abandonados, también puede manifestarse donde menos imaginamos. Pero jamás olvidemos que Dios es infinitamente más poderoso que cualquier espectro maligno. Por otro lado, el Padre también me explicó que, si Dios permite que seamos testigos de esas apariciones, es porque ya estamos preparados para soportar algo así. Es por eso que no cualquier persona vive esa clase de experiencias. Esto es lo que aprendí y lo que me llevó a aumentar mi fe, aunque para ello haya tenido que padecer la peor de mis pesadillas dentro de un lugar jamás pensado, una iglesia. Historia adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean. Si tienen una historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego y Clemente, quienes se dedican a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.